de Jesucristo. Amén. Bueno, estaba pensando desde que se me asignó el poder compartir un pensamiento espiritual con la clase. Estaba meditando mucho sobre los temas que vamos a ver también en la clase de hoy. Y vino a mi mente del baúl de los recuerdos de mi misión, una enseñanza que tuve por parte de el Elder Lawrence Corbridge en una conferencia de zona que tuve con él, en la cual presidió él. Él era 70, sí, bueno, sigue siendo 70, autoridad general. Él escribió el libro de El Cuarto Misionero. Quizá algunos de ustedes han podido leer ese libro que escribió él. Y recuerdo que en esa conferencia había muchas preguntas, y una de las que más resaltaron y sonaron, pues fue una de cómo podíamos diferenciar pues nuestros pensamientos a la revelación. Y otra que me llamó todavía aún más la atención fue el que algunos misioneros preguntaban en por qué misioneros tan obedientes, tan fieles, dignos, que se esforzaban tanto por obedecer y cumplir las normas y todo lo que conllevaba el hecho de ser discípulo y estar ahí en la misión, no tenían tantos bautismos, sino es que nada. En Chile, para que se den una idea, un misionero que llevaba un año, año y medio, año, 3 meses, y tenía 3, 4 bautismos, era un supermisionero para nosotros en mi misión en ese tiempo. Entonces, había otros misioneros que no eran casi nada obedientes, o si no es que nada, muy desenfocados, no se apegaban a las normas y bautizaban muchísimo. Eran, por así decirlo, tenían mucho éxito al bautizar. Entonces, extendí esta pregunta y dije, Elder Lawrence Corbridge, ¿por qué hay misioneros que se esfuerzan tanto y no tienen éxito al tener bautismos? Y hay otros que no, ni siquiera obedecen las normas, no se esfuerzan y tienen un mundo de bautismos. Y él lo resumió de una manera tan simple, tan sencilla, que me gustó mucho, y lo menciono ahorita porque creo que tiene aplicación no solamente en esa etapa de la misión, sino también en cada una de las etapas de nuestra vida. Él dijo lo siguiente, él dijo que Dios nos prueba. Dijo que él, al misionero que es obediente, que se esfuerza, lo prueba de tal manera para ver si, a pesar de todas las dificultades que tiene, él va a seguir siendo fiel, él va a seguir esforzándose, él va a seguir manteniendo pues la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. Él lo prueba y lo pule, de acuerdo a lo que dijo el Elder Lawrence en esa ocasión, de tal manera para que llegue a convertirse en quien él se comprometió desde antes de venir aquí a este mundo, a poder cumplir su propósito aquí en esta vida y también los propósitos del plan de salvación. Y dijo también que los misioneros, pues que van desenfocados, quizá no van dignos, ah, y que no guardan las normas y aún así bautizan mucho, dice que Dios también les da la prueba y les da la oportunidad para ver si, a pesar de todo lo que Dios les da, a ver si así reconocen su mano y se humillan ante Él, o sea, se someten a su voluntad. Y este tema me ha resonado mucho. Yo he tenido, aún a pesar de que esta lección me la dio alrededor del 2012, 70, ah, aún después de que volví de la misión, recibí la enseñanza, sin embargo no la entendí. Y en una etapa de mi vida, después de la misión, me pregunté, ¿por qué si yo me esfuerzo tanto por guardar los mandamientos, por hacer las cosas bien, como por qué no veo las bendiciones? Y en ese momento me fijé en otros miembros, que yo decía, pero ve ellos, son miembros que no, nomás no.
y recibí, aparte de la enseñanza que pude entender ya en ese momento, de lo que me había enseñado previamente este 70, también se me añadió otra, que era la del orgullo. Va muy pegado. Y cuando nosotros hacemos este tipo de comparación, hay algunos que hacen el ejemplo de los que miran de su hombro para arriba, de los que piensan que son mejores, ¿cierto? Que uno, y de los que miran de su hombro para abajo, a los que hacen menos a las demás personas. Y me di cuenta que no tenía que hacer eso, que yo tenía que enfocarme en mi propio progreso, en mis propias pruebas, en lo que el Señor estaba haciendo en mi vida y no tener que fijarme en lo de los demás. Y realmente el poder hacer esto me ha dado una paz y una tranquilidad y me ha ayudado a poder identificar cómo Dios ha bendecido mi vida aún en las dificultades y cómo al mirar hacia atrás, ahora hasta agradezco por esas situaciones duras que he vivido en mi vida, pues me han hecho fuerte y me han hecho quien soy en estos momentos. Entonces quería compartir esto con mucho humildad. La verdad lo pensé mucho en compartirlo, pero creo que es algo valioso y que va ligado a la clase. Y lo comparto con mucho amor y humildad en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Listo, Melissa, muchas gracias. Melissa Hernández, muchas gracias. Eduardo, muchas gracias por tu pensamiento espiritual. Sin ninguna duda es parte de lo que hablaremos el día de hoy. Y bueno, como se vaya desenvolviendo, vayamos viendo cada una de las cosas en la clase, podamos participar. Y bueno, nuevamente les reitero, podamos prender nuestras cámaras con la intención de poder yo conocerlos. Hay algunos que tiene desde que empezamos el curso que ni los conozco, pero bueno, está bien, no se preocupen. Tienen sus fotos y bueno, está bien, no hay problema. Pero bueno, vamos a empezar. Jóvenes, quisiera que pudieran ayudarme a leer una cita. Y para empezar, ¿estás por ahí, Luis Amador? Para ayudarme a leer esta cita. Sí, aquí estoy. Perfecto, ¿sí la ves? De Howard W. Hunter. Sí. La iglesia es para todos los miembros. Todos nosotros, sea cual fuera nuestro estado civil, tenemos nuestra propia identidad y necesidades, entre las cuales se encuentra el deseo de ser vistos como un digno hijo de Dios. Esta es la iglesia de Jesucristo, no la iglesia de los casados, ni de los solteros, ni de ningún grupo o individuo en particular. Muy bien, el día de hoy, jóvenes, empezando con esta pequeña declaración del presidente Hunter, vamos a recordar que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es de todos. No está específicamente hecho para ciertas personas o características de si están casados o no. Entonces, sabemos o saben los líderes, los profetas, que pues hay sus dificultades o hay ciertas situaciones que pues no permiten que algunos de ustedes se casen, ¿no? No puedo hablar de nosotros en esta ocasión porque pues ya estoy casado, ¿no? Muy bien. Entonces, para entender un poquito más sobre la importancia de ustedes, y eso no quiere decir, y no quiero que se vayan con este pensamiento de que si están solteros así deben de quedarse, no es el fin. Pero sí es importante que podamos comprender cuál debe ser mi función. Y para eso quisiera que por favor, Brenda, ¿estás por ahí? Sí, hermano, dígame. Leer Primera de Corintios 12, del 12 al 20. Muy bien. Es primera de Corintios 12, del 12 al 20. Y cuando los demás vayan siguiendo la lectura, si es posible que la puedan seguir leyendo, puedan buscar la manera en que Pablo comparó las partes del cuerpo físico con los miembros de la iglesia. Entonces ya dándoles un poquito de referencia a esto, entonces ahora sí, Brenda, ¿nos ayudas a leer esto, por favor? 1 Corintios capítulo 12, 12, del 12 al 20.
al 20. Listo, ya lo tengo. Adelante. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Pues tampoco el cuerpo es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, porque eso no sería del cuerpo, sino que el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, porque así todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora hay muchos miembros, aunque uno solo es el cuerpo. Muy bien. Gracias, Brenda. Ahora quisiera que pudieran responder lo siguiente. ¿Qué desafíos enfrentamos si nos faltara uno o más partes de nuestro cuerpo, jóvenes? ¿Qué piensan? ¿Qué piensas, Jarón? ¿Qué piensas o qué desafíos enfrentaríamos si nos faltara uno o más partes de nuestro cuerpo? Missy, adelante. Bueno, yo actualmente pues estoy estudiando educación especial y pues obviamente pues estoy trabajando con niños con discapacidades, ¿no? Y creo que va un poquito pues de que ver que los niños tienen muchas dificultades y muchos retos al pues no tener un brazo o al ser paralíticos, entonces ellos se van acoplando, pero trabajan a sus necesidades. Si ellos a lo mejor es como las personas que pintan con los pies, ¿no? Si ellos no pueden pintar con las manos, pues lo pueden hacer con los pies. Y es una gran bendición el que tengan un talento ahí. Obviamente todos enfrentaríamos ese reto, pero creo que el Señor nos daría las maneras de ver cómo podemos hacer las cosas que nos gustan o lograr las cosas que queremos de la forma en la que nosotros podamos. Me parece muy muy buen, acertado tu comentario. Y bueno, tú que pues estás estudiando esto, pues conoces esta parte y agradecemos este ejemplo que nos has dado, ¿no? Liel dice, tendríamos que hacer un esfuerzo extra que el resto de las personas para hacer cosas cotidianas. Claro, sin duda alguna. ¿Alguien más piensa algo más que esto o algo igual o entendemos qué pasaría, cómo enfrentaríamos si nos hiciera falta una o más partes de nuestro cuerpo? ¿Se han puesto a pensar realmente en eso, jóvenes? Espero que sí, jóvenes. ¿Puedo decir algo? Adelante, adelante, León. Bueno, por ejemplo, por el fútbol, pues yo me he lesionado, ¿no? Entonces, aunque ha sido bastante incómodo el estar lesionado de los pies, pienso en las personas que realmente de manera permanente, por ejemplo, no pueden usar una de sus piernas, ¿no? Entonces, sí es muy difícil. Sinceramente, es muy incómodo, es muy difícil. A veces, pues, no podía hacer ciertas cosas que estaba acostumbrado, pero también me di cuenta que empecé de alguna manera, adquirir otras habilidades, ¿no? Para poder hacer cosas que eran necesarias y bueno, es algo muy interesante, pero definitivamente sí, el no contar con, bueno, en este caso, ¿no? Dije, es una lesión, no la podía utilizar en ese momento mi pierna, pero era muy complicado, la verdad, muy difícil y muy incómodo y bueno, no se lo desea a nadie. Muchas gracias, Liot. Y yo quisiera preguntarles, Itan Correa, ¿qué principio nos enseña la analogía de Pablo acerca de la iglesia y sus miembros? ¿Qué piensas, Itan?
No sé si está Ethan por ahí, pero si no está Ethan, Junuen, ¿qué piensas? ¿Qué pienso sobre qué? ¿Qué principio nos enseña la analogía de Pablo acerca de la iglesia y sus miembros, de lo que acabamos de leer, de lo que acabó de leer Brenda? Ay, no sé. Es No, que está no bien, no se puse preocupe. atención. No te preocupes. Alguien que pueda ayudarnos con respecto a esto. Melissa Uribe, ¿qué piensas tú? ¿Qué principio podemos aprender de esta analogía? Cuando leía esta escritura en mi cuaderno, yo anoté, nos necesitamos unos a otros para cumplir con los propósitos de Dios. Entonces, nos dice que la escritura que necesitamos de todo, y así es con los miembros. Unos tienen unos talentos que ayudan en algo y otros con otros. Sin ninguna duda, tu principio es exacto, todos nos necesitamos. Sale, jóvenes. A veces he pensado mucho, y yo los entiendo, porque cuando yo iba a seminario y también iba a instituto, ahora es virtualmente, y a lo mejor puede distraernos muchas cosas, jóvenes. Yo los entiendo claramente. Yo ahorita recibí una llamada, por eso fue la luz y contesté y dije que no podía contestar, pero trato de ponerles atención, jóvenes, y trato de que ustedes tienen un papel fundamental y ustedes me enseñan a mí. Eso es bien importante, de verdad. Y agradezco esa oportunidad, jóvenes. Que es difícil y que tenemos que acostumbrarnos a muchas cosas, lo es, así como presencialmente, ¿no? Entonces, sin ninguna intención, y agradezco de verdad todo lo que hacen por estar acá, de verdad, y aunque hayan puesto y ustedes estén trabajando, es suficiente, jóvenes, porque algo va a pasar, algo va a impactar en nuestra vida, y en un momento, en un chispazo, el Espíritu nos dirá, hey, pon atención solamente en esto, y entonces tendremos que escuchar lo que necesitamos para seguir en esta vida. Y es importante, jóvenes, que a ustedes, no en su edad, sino en esta etapa de adultos solteros, entiendan lo importante que es estar aquí. Muy bien, yo no había entendido, yo había dado este curso varias ocasiones, pero hoy precisamente entendí más la importancia de estar con los jóvenes solteros y no desplazarlos y no hacerlos a un lado. Entonces, no es que lo haya hecho antes, o no lo haga, o lo hice, pero no es eso. Solamente es como comprendí más porque ustedes deben estar aquí. Muy bien. Gracias, Melissa. Ahora, ¿qué contribuciones a la iglesia han visto ustedes que hacen los miembros solteros de su barrio o su rama? ¿Qué piensas, Luis Amador? ¿Qué contribuciones a la iglesia han visto ustedes que hacen los miembros solteros de su barrio, o bueno, de su barrio, porque de su rama, bueno, no sé, pero de su rama también? ¿Qué contribuciones piensan o han visto? ¿Listo, Luis? Sí, pues no sé, yo pienso que la contribución que se puede realizar es como más empeño en ellos, o sea, tal vez ellos cumplen su labor pues siendo solteros, cumplimos, ¿verdad? Cumplimos, siendo nuestra labor siendo solteros, pero esa contribución ayuda a otros miembros a que pues pongan más atención como en los jóvenes, en las cosas que hacen, en las dificultades que pueden presentar o así. Entonces, como dicen, pues ahora voy a hacer esto o puedo mejorar esto porque vi en este joven las dificultades, ¿no? Entonces, yo creo que de cada uno se va viendo lo que se puede mejorar y hacer para ayudarnos unos a otros. Muy bien. Gracias, Luis. Adelante. ¿Quién iba a participar? ¿Quién bajó la mano? Fui yo, pero... Adelante. Adelante. No te preocupes. Pues algo que he visto como contribución, y no es porque yo diga ya estoy casada ya, pero en su momento también pude observarlo más, fue, por ejemplo, cuando en las actividades, cuando estábamos en la capilla o aún haciendo CEFIS, no sé, siempre los adultos solteros se han caracterizado por tener ese
pues sí, esa actitud de servicio. Y más cuando son actividades pues en barrio, con los jóvenes, y los jóvenes se identifican mucho con ellos, ¿no? Porque pues ya realmente ya han pasado por todo lo que ellos han vivido y lo siguen viendo muy jóvenes y pues aún así aprenden más de ellos, ¿no? Claro, muy acertado. Y Liel dice que mientras sirven una misión, claro, el barrio se llena de bendiciones. Y es correcto, cuando son solteros y sirven una misión, esa es una gran contribución, ¿no? En mi tiempo me tocó ver que hacían servicio y recuerdo que cuando tuvimos que cambiarnos de casa, los adultos solteros ayudaron a colar la casa en la cual nosotros viviríamos. Quizás esto no lo he visto mucho en la ciudad, pero yo sé que si pasa algo de esto, los adultos solteros irán a ayudar. Muy bien, ¿algún comentario más sobre estos jóvenes? Yo quisiera añadir algo más con Adelante, esto. Eduardo. La verdad, me puse a leer el discurso que está bueno, en la aplicación, en las asignaciones de nuestras lecturas, pues no viene como tal. Yo me imagino que porque las revistas de La Leona en la aplicación nada más vienen, creo que hasta el 2000, no vienen más atrás. Y esta es de 1997, es un discurso que dio el presidente Hinckley, refiriéndose a los solteros. De hecho, compartí el discurso, por si no lo encontraron, se los compartí en el grupo de WhatsApp. Y la verdad es que el Elder Hinckley desde ese entonces ya estaba dando en el clavo en la situación de los adultos solteros y se hace un poquito más de enfoque en los mayores, de acuerdo a las circunstancias que había en esos momentos de 30 en adelante, pero hoy aplican esas mismas situaciones, esas mismas circunstancias o lo que la enseñanza que resalta el presidente Hinckley en ese discurso, resalta en estos momentos y hace mención en cómo pues lo que venían diciendo de los líderes, a veces como que hacen a un lado, no les dan tanta importancia a los adultos solteros o hacen esa diferencia, ¿no? Como etiquetan de, son los miembros casados y los miembros solteros. Y el presidente Hinckley dice que en realidad no debería de existir esas etiquetas, que la única etiqueta que debería de existir dentro de la iglesia es que somos miembros de la iglesia, no debería de existir ninguna otra etiqueta y él empieza a mencionar algunas de las circunstancias por las que pues viven los adultos solteros y pues una de las que más le llama la atención y con la que más se les etiqueta y empieza a deletrear la palabra y es SOLOS, o sea, solos. Híjole, cuando yo la leí, pues me llegó, ¿no? Porque ahorita también bajo a mis circunstancias que estoy viviendo, pues sí me llegó. Y la verdad, analizo mucho a los has que están en mi barrio y realmente sí viene una tradición de mucho tiempo atrás de que se señala a los adultos solteros como, pues son los que están bien, bien quebrados, no andan bien, andan haciendo puras tonteras, no apoyan en la iglesia, en nada. Y en mi caso, en mi barrio, por ejemplo, desde que entró esta parte de que unieron al quórum de élderes con el de sumos sacerdotes, la mayoría de los miembros que pasaron a ser presidentes del quórum de élderes son o eran sumos sacerdotes o venían siendo como los presidentes de los, bueno, pues sí, del liderazgo de los sumos, ¿no? Y, y pasó a ser, bueno, yo así lo siento, ¿no? En mi barrio por lo menos, que pasó a ser como que pues el nuevo quórum de líderes pasó a ser como el antiguo quórum de sumos sacerdotes y a los élderes pues casi no se les ha dado mucha como que ese voto de confianza, ¿no? Y, y la verdad a lo que quiero llegar con todo esto que menciono es que en realidad yo he visto que los has están flotando, por así decirlo, y yo admiro a muchos de ellos porque a pesar de que yo los siento y los veo así en mi punto de vista, los veo flotando, los veo perdidos, los veo solos y con todos sus desafíos que tienen, siguen firmes en la iglesia. Y la verdad para mí, lo que ellos aportan, por lo menos para mí, es un ejemplo y de perseverar, de seguir ahí. Y los admiro muchísimo también por eso. Y es lo que quería compartir.
Muy bien, Eduardo, y creo que es esa parte fundamental en la cual nosotros que ahora estamos casados debemos de tratar de comprender, porque ya hemos pasado por ello. Muchas gracias, Eduardo. Ahora, he mandado al WhatsApp una escritura y voy a dividir la clase en grupos y quiero que después de leer esta escritura puedan analizar y responder la pregunta que les acabo de mandar. Y entonces vengamos y poder compartir lo que hemos aprendido. ¿Está bien? Les voy a dar 5 minutos para poder hacerlo, ¿vale? Entonces, muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo con 5 minutos, ¿vale? Entonces, listo. Listo, vámonos, jóvenes. Creo que hablando de las diferentes edades o las diferentes situaciones que estemos viviendo, ya seamos casados, seamos solteros o incluso, por ejemplo, hablando de la gente mayor de la iglesia, pues todos deberíamos comprendernos y a veces no hay esa como pues empatía y a veces creemos, también leí el discurso que comentaba Eduardo y bueno, el que mandaban al grupo, y creo que a veces cada uno se puede enfocar o cree que sus problemas son los únicos que tiene. Y algo que decía en el discurso es que cuando nosotros prestamos servicio a alguien, incluso lo mencionaba ahí en el discurso, que cuando prestamos ¿Cómo va la pregunta, perdón? Sí, la repito. Dice, ¿qué pueden hacer todos los miembros de la iglesia, casados o solteros, para ayudarse mutuamente a sentirse unidos con los demás miembros del barrio o de la rama? Las diferencias como lo que somos iguales, ¿no? Sí, mi viejito quiere participar, espérame, que ya le dio pena. Dale. No, pues no, es que yo estaba aquí de chismoso, discúlpame. No, que conforme no sé cuál fue la pregunta, pero como de la manera que nosotros nos sepamos parte de algo mismo, de ese mismo cuerpo, pues obviamente todos seremos como más empáticos unos con otros, ¿no? Al sabernos miembros de la misma iglesia, el saber que si nos esforzamos todos somos coherederos con Cristo, y al saber que Cristo al tener la habilidad Por ejemplo, pienso en la Trinidad. Ellos son seres individuales, pero en realidad juntos cumplen un propósito. Y al igual que daba la analogía en la escritura en Corintios,
pues bueno, todos tenemos una función, ¿no? Un propósito, pero juntos, pues obviamente yo considero que somos más fuertes, ¿no? O podemos llegar a ser más, a tener, no sé, un impacto más grande dentro de la iglesia y como sociedad. Entonces, no sé, eso es lo que a mí me gustó mucho de esta parte de la escritura. Sí, tienes mucha razón. Realmente básicamente la iglesia es un todo y no puede coexistir sin nada, ¿no? Sin una parte pequeña, pues ya no estaría completa. Y sin un miembro, una familia, pues sí se necesita, aunque a lo mejor ellos no lo sientan de esa manera, ¿no? Sí son parte de ella y es fundamental que ellos estén ahí. Es como tú me mencionas, ese propósito, que ellos puedan sentir ese deseo. Algo que me gustaría agregar, que de hecho viene en parte de las, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre, perdón, referencias. En el 26 viene la palabra compasión. Y yo creo que esta palabra es muy grande y muy específica en la parte de la unidad, ¿no? O lo que era la pregunta de poder tener como realmente esa unidad. La compasión va más allá de ser como amable o tolerante, va muchísimo más allá, porque yo creo que si existe compasión dentro de, por ejemplo, los barrios o la iglesia, podríamos entendernos, convivir con todos y no habría tantas diferencias, ¿no? Muy bien, jóvenes. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue en sus grupos? Quisieran compartirme lo que hablaron, lo que concluyeron y todo esto, por favor. ¿Quién quiere hacer? Nadie. Yo, hermano. Adelante, Brenda. Pues en nuestro equipo hablábamos acerca de las actividades, ¿no? Que de esas actividades que nos hacen como HAS nos ayudan a fortalecernos mutuamente y nos ayudan también a poder ser amigos, no solo dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia, ¿no? Tener esa amistad y poder, pues que no solo se relacione con lo espiritual, sino también con lo temporal. Y entonces como esa amistad te va apoyando y te va fortaleciendo aún en los momentos que tú no sabías que los necesitabas. Claro, sin ninguna duda, hablando de la amistad, puedo decir, jóvenes, bueno, yo no soy muy bueno teniendo amigos, es algo que mi esposa siempre me dice y que yo no sé tener amigos, pero es bueno crear esos lazos de amistad y que de alguna manera van a estar acá y que podemos confiar. Entonces, instituto y otras actividades HAS nos ayudarán a este tipo de relaciones. Muy bien, Brenda. ¿Alguien más quiere compartir qué aprendieron en sus grupos? Vamos, anímense, jóvenes. Yo quisiera compartir algo. Muy bien, perdón, Eliot, y después Brenda o Beca, o le vas a dar el tiempo. Adelante. Muy claro. bien, adelante. Gracias. Pues nosotras comentábamos que parte importante es la empatía y creo que a veces como personas, hablando a todas las edades, seamos jóvenes, adultos solteros, ya adultos, casados, esa parte importante de la empatía, independientemente de la situación que estemos viviendo, como digo, casados, solteros, estudiantes, trabajadores, a veces hace falta esa empatía. Y algo que también nos gustaría agregar, además de esa empatía que hace falta, que mencionaba creo que Melissa, es que debemos conocernos, porque hay veces que, pues no, realmente, como decía Melissa, podemos saludar a la gente o a los hermanos y como buenos días, hola, pero no los conocemos, ni siquiera sabemos sus nombres, o tal vez como el nombre, el apellido de la familia en general, pero no los conocemos. Entonces, pues si somos una familia o todos nos decimos como hermanos en el barrio o en la estaca, pues creo que sí es importante que pues deberíamos conocernos. Eso pasa muy regularmente y no solamente, como tú lo dices, en esta etapa, ¿no? Sino pasa en todas las etapas. Y es una cultura, pues que tenemos, ¿no? Y realmente es que no nos, ¿cómo decirlo? Bueno, sí, no nos interesa. A veces no nos interesa querer conocer a los demás. Creemos que
estamos bien así. Y la verdad es que no. A veces necesitamos el consuelo de alguien más o la ayuda de alguien más o escucharle solamente y decir que estamos bien. Es necesario. Muy bien, Eka, me gustó. Perfecto. Eliot y después Guadalupe, por favor. Ya lo dijo todo, Beca. No es cierto. Bueno, algo que quiero agregar que me llama mucho la atención y es una de las referencias, ¿no? Que vienen aquí en la parte de hasta abajo, era la palabra compasión. Creo que muchas veces esa palabra, adicional a lo que habían dicho, engloba mucho de lo que realmente tiene que ser un miembro de la iglesia, no solo como miembro, sino como sociedad en general, ¿no? Porque sí, a veces mencionaba hace rato, perdón, no sé quién dijo hace rato, Edward, ¿no? Que se nos etiqueta, ¿no? Pues el Jasprito, el que no viene, el que sí viene, y creo que, pues no, yo diría lo que dijo Elder Holland a los misioneros, somos la esperanza de Israel, realmente, porque si lo vemos así, en nuestros hombros también de alguna manera está el liderazgo, ¿no? Está el futuro de la iglesia, y es como esa intercesión entre un hombre joven y un adulto. Entonces, pues sí es importante, o sea, sí es importante que exista ese hermanamiento mutuo, porque de alguna forma en esa época, en esa etapa tan difícil en la que uno está, pues de alguna manera como madurando, si no existe ese hermanamiento, pues por eso muchos nos vamos, ¿no? Entonces yo lo veo con mis amigos que a lo mejor entré a la iglesia cuando tenía 11 años y ahorita ya no están. ¿Por qué? Porque por lo mismo no se les da un valor, ¿no? Entonces, a lo mejor a veces nos equivocamos y en lugar de que mostremos como esa empatía que mencionaban, o esa compasión de decir, bueno, te equivocaste, pero ven, a lo mejor decimos, señalamos, no, mira, ese pecador, no sé qué haces aquí, o a veces me da mucha tristeza, pero escucho comentarios de los miembros que dicen, qué milagro que viene, ¿no? Uy, te perdiste, ¿o qué haces aquí? Cuando van a la iglesia, ¿no? Y a veces no sabemos si ese joven o esa jovencita realmente ese domingo tuvo la necesidad de decir, quiero ir a la iglesia, y que lo recibamos así es. Yo creo que eso no es algo bueno, ¿no? Aunque sea por chiste, pero también tenemos que ser prudentes y tener compasión por las personas. Claro, muy bien, Eliot. Antes de darle el tiempo a Guadalupe, quiero comentarles algo. Tú comentaste algo acerca de que serán el futuro de la iglesia. No son el futuro, son el hoy de la iglesia. Y algunos de ustedes tienen responsabilidades. Algunos están en el quórum de eldres, en el obispado, en las mujeres jóvenes, sociedad de socorro. Son hermanas ministrantes, hermanos ministrantes. Sin embargo, jóvenes, algo que he aprendido es que cuando ustedes lleguen a ser hombres, en su caso, aquellos obispos o presidentes de quórum de eldres, como lo ha dicho ahorita de Eduardo, por la empatía, por lo que dijo Elio de la compasión, porque también va relacionada, y todo eso que han dicho, la relación que deben de tener con los jóvenes. Si ustedes no quieren vivir lo mismo que vivieron, o que no fue tan bueno en su tiempo, en su juventud, bueno, algo tiene que cambiar. Y déjenme decirles, jóvenes, y no es porque yo sea el mejor, pero puedo decirles que cuando yo era obispo, los jóvenes se acercaban mucho a mí. Además, los jóvenes que estaban del otro barrio se podían estar sentados en mi oficina y poder platicar. Cuando yo estábamos en la oficina ahí en el instituto, muchas jóvenes, muchas jovencitas, hablamos de muchas cosas, y si hablar esa oficina, como se dice, muchas jovencitas y jovencitos lloraron ahí en ese lugar. Pero necesitamos tener una mejor relación con esos jóvenes, ¿sale? Por eso es que ahora ha cambiado tanto esta perspectiva de centrarnos en la juventud, porque entonces educaremos de diferente manera. No los adultos serán el problema, sino la juventud para solucionar los problemas que ahora hay. Entonces, algo deben de cambiar. Si ustedes están en estos llamamientos y lo están haciendo, lo están intentando, porque no creo que seamos perfectos y tengamos a todos los jóvenes que necesitamos tener aquí, pero si lo estamos intentando, hagámoslo mejor. Tengamos esa confianza, o los jóvenes que tengan esa confianza con nosotros. Entonces va a ser diferente. Entonces,
No son el futuro, son el ya, son el urge de la iglesia. Necesitamos delegar estas llaves que hemos tenido nosotros a ustedes. Y ustedes, jovencitas, bueno, las esposas de los líderes, de aquellos obispos, y algunas serán de Sociedad de Socorro, vayan con esas jóvenes JAS y procuren tener su clase de adultos solteros, procuren tener sus actividades como tal cual lo estipula el manual de administración. Porque esto será diferente, esto impactará la vida de cada uno de ustedes diferente. Y Quórum de Elders igual, de la misma manera. Y si hay actividades, vayan a las actividades. Si son por vía Zoom o lo que sea, son para ustedes. El propósito es cambiar todo esto. Muy bien, Guadalupe, adelante. ¿O ya te fuiste? Ahí está. Pues yo recuerdo algo que usted estaba diciendo, obispo, y recuerdo que ahora que tengo llamamiento como primera consejera de Sociedad de Socorro, he aprendido a que aunque no conozcas a la hermana, le tienes que preguntar: hola, ¿cómo está, hermana? ¿Qué necesita? Y también le comentaba al grupo que si nosotros ponemos un ejemplo, es bien chistoso que a nuestra edad a veces entran miembros que se bautizan. Y como no lo vemos de nuestra manera, de nuestra forma de ser, o como él habla, y le cuesta trabajo cambiar su forma de hablar o su forma de pensar, creo que es una de las partes fundamentales, porque no hay a veces que llega, se bautiza y dura un mes y medio y se va porque no le mandamos o porque no podemos verlo como una persona buena, sino porque hasta juzgamos a la gente que tiene tatuajes cuando él quiere cambiar su vida, y no es así. Tenemos que hermanarla para poder lograr que llegue a conocer más acerca del Padre Celestial. Creo que es una de las empatías que nosotros tenemos que trabajar en la iglesia para poder traer más almas al mundo y a que conozca al Padre Celestial. Muy bien, Guadalupe. Creo que es algo que queremos cambiar y que estamos intentando cambiar cada uno de nosotros. Sin embargo, a veces nuestra cultura nos gana. Muy bien, jóvenes. Quiero fortalecer esto que acabamos de hablar con la siguiente cita. Y por favor, Dani Zúñiga, ¿puedes ayudarnos a leerla? Muy bien. Raúl Álvarez, ayúdanos, por favor. Sí, obispo. Los santos solteros, una poderosa fuerza para bien. Llevo una vida plena y tengo muchas relaciones interpersonales significativas, pero también tengo bastantes momentos solitarios y vacíos en los que deseo algo más. De acuerdo con las conversaciones que he tenido con otros santos solteros, creo que esos sentimientos son comunes. Sin embargo, trato de no sentir lástima de mí mismo. Nosotros los solteros podemos ser una fuerza para bien en la vida de los demás. Podemos ayudar a fortalecer a nuestros amigos, a las familias que amamos, así como a barrios y estacas enteros. La iglesia nos necesita. No debemos dejar la responsabilidad de establecer un nexo en manos de los demás. En nuestro barrio podemos presentarnos, ofrecernos como voluntarios para servir y expresar lo que necesitamos. Los momentos solitarios y vacíos llegarán, sin importar en qué etapa de la vida estemos o qué tipo de relación tengamos o no tengamos. Cuanto más cerca estemos del Padre Celestial, cuanto más sintamos su amor, más poder tendremos para hacer el bien, hallar gozo y establecer una conexión con nuestros hermanos y hermanas. Muy bien, esta cita la saqué de la Leona de este mes, del mes de abril de este año, jóvenes. Entonces, habla precisamente sobre integrar a los adultos solteros. Entonces, realmente fortalece todo esto, esta cita de lo cual hemos hablado. Los necesitamos, jóvenes. La iglesia necesitamos a ustedes y en nuestras familias los necesitamos tal cual lo son, porque forman parte de ello. Porque ustedes saben cómo hacerlo y tienen el tiempo, aún después de todas sus necesidades y aflicciones. Dice, solos, ya sea ahorita, casados, solteros, y es verdad. En cualquier momento nos vamos a sentir a veces solos, jóvenes. Y de verdad, es algo que tenemos que aprender a sobrellevar. Muy bien,
vamos a leer esta siguiente cita, jóvenes, y vamos a pedirle, por favor, a Ulises, si nos ayudas a leer la siguiente cita, por favor. Es esta, por favor, Ulises, ¿nos ayudas? Creo que no está Ulises. Adán o Saraí, ¿me ayudan? Sí, ay, perdón, no. Aquí está. No me respondió. Sí, dice Daniel H. Ox. Aquellos que estén solteros deben desear un matrimonio en el templo y realizar esfuerzos prioritarios para obtenerlo. Los jóvenes y jóvenes adultos solteros deben resistir el concepto políticamente correcto, pero eternamente falso, que desacredita la importancia de casarse y de tener hijos. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿por qué creen que algunos miembros solteros pueden sentirse desanimados o desalentados cuando meditan en la doctrina de que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios y que la familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno en sus hijos? ¿Por qué creen, jóvenes? Otra vez la pregunta para que la reflexione bien. ¿Por qué creen que algunos miembros solteros pueden sentirse desalentados cuando meditan en la doctrina de que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios y que la familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos? Adelante, Jonuen. Yo siento que, bueno, principalmente en el ámbito de lo de la familia, como que ahorita está muy de moda eso de no tener hijos y ser soltero hasta toda la vida y gastar el dinero, no sé, en ti nada más y comprarte cosas y todo eso, en vez de pensar pues en un futuro eterno, ¿no? En vez de tener esa visión pues de querer tener una familia. Entonces yo siento que esa es una parte pues desalentadora en la parte de la familia. Muy bien, Jonuen. Y a lo mejor es un buen ejemplo, ¿no? La sociedad está entrando en nuestra cabeza y diciéndonos, esto está bien, no pasa nada, pero entonces llegas a la iglesia y ves que hablan del matrimonio, entonces te desanimas, te desanimas. Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué más piensan? Porque es Adelante, Raúl. Pues una parte es como decía, ¿no? Como, pues ¿para qué tener hijos si estoy así bien solo, ¿no? Pero yo creo que también es, y es algo que comentaba con mi mamá hace rato cuando estábamos comiendo, que mucha gente tiene como ese miedo a tener hijos por el simple hecho de que el mundo en el que vivimos pues no es como el de hace 20 años, ¿verdad? En el que pues como que la gente todavía tenía pues valores, por así decirlo. Entonces, pues yo pienso que a veces a la gente le da miedo el hecho de que tener hijos implica el que sus hijos se vayan a contagiar de las cosas mucho peores que les habrán de tocar a ellos que a nosotros, ¿no? Yo pensaría que ese es uno de los miedos que la gente tiene. Muy bien, Raúl. Perfecto. ¿Alguien más? Muy bien, adelante, Eduardo. Conchita, va más en forma de pregunta que como una declaración mía. Y es basada en una escritura que dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y continúa. Y no sé si esta escritura, Conchita, aplica en esta pregunta que estás mencionando. Yo creo que sí, Eduardo, y a veces pasa porque todo esto se vuelve orgullo, ¿no? Y sabemos que el orgullo es enemistad con Dios o odio hacia Dios. Y obviamente tener esa enemistad o ese odio, pues obviamente pues rechazamos las verdades del Evangelio.
rechazamos el querer prepararnos o tratar o esforzarnos por contraer el matrimonio. Y a veces también llega a pasar que queremos, no con el afín de hacer mal este comentario, ni con el fin de ofender a nadie, pero a veces las jovencitas cometen el error de irse a la misión aún teniendo una propuesta de matrimonio. Y entonces este no es su papel. Esto es algo bueno, pero no es lo excelente que habla el elder Ali Nacho Ox en un discurso. Muy bien. Brenda, y después Elio. Estaba pensando que parte también importante de por qué muchas veces se desaniman es por cómo ya está la economía dentro de un país, ¿no? A veces. Entonces, ese temor o pierden como esa confianza en el Señor de que ya no van a tener hijos, o si van a tener hijos ya no van a poder cuidarlos por cómo están, ¿no? Entonces, también es ese contraste, ¿no? Es que si tengo hijos, pero ya no voy a poder cuidarlos o criarlos como a mí me gustaría porque voy a tener que trabajar toda la semana durante 8 horas y son ese tipo de comentarios, ¿no? Que van haciendo que muchas veces uno se vaya desanimando, ¿no? Es cierto, Brenda. Hace poco platicaba con un joven que acababa de casarse, y y le preguntaba cuántos hijos van a tener. Dice, cuando me iba a casar, pensaba que tantos. Ahora que me casé, solamente y yo le preguntaba por qué. Y entonces viene esa parte del temor de cómo criarlos, de mantenerlos, todo lo que hemos hablado anteriormente en las clases anteriores, es de mantenerlos, de darles del mundo como está y todo eso. Entonces es desalentador, perdemos fe y bueno, llegamos a pensarlo. Muy bien, Brenda, me gustó. Muchos dicen, ya tendremos tiempo en el milenio. Así no funciona, pero el fin es que van a estar acá todos los hijos de Dios que tengan que bajar. Y ese es algo con lo que Satanás está trabajando, evitar que los hijos de Dios vengan a esa tierra. Ténganlo muy presente, porque es real. Adelante, Leo. Me encantó mucho el discurso que se llama el adaptarse a las circunstancias, el que mandaron como parte de las lecturas, porque hay una cita, bueno, específicamente la parte que dice la adversidad, y dice, respecto a esto, voy a hacer nada más como énfasis en lo que me gustó, que dijo el elder Merrill Bedman. Dice, debemos recordar que fue Satanás el que quería que tuviéramos una tierra sin desilusiones, ni pruebas, ni adversidad, sin gloria, excepto para él. Y yo creo, es una creencia muy personal. La verdad es que no le queremos sufrir, ¿no? Queremos todo fácil. Y esa es una de las razones por las cuales a veces tal vez no queremos comprometernos, porque esa es una palabra interesante, el compromiso. El compromiso implica, como todo lo que han dicho, ¿no? Pues ya no piensas tanto en ti, ya piensas en alguien más, o incluso en otras personitas cuando vienen los bebés, y ya no hay que ser egoístas, ¿no? Ya tiene que ser compartido, y hasta a veces, como yo lo veía mucho con mis padres, ¿no? Se quitan casi el pan de la boca para dárselo a sus hijos, como muchas veces vemos. Y yo creo que eso es algo muy importante, el visualizar, ¿no? Que el matrimonio, sí me imagino que es algo hermoso, algo súper especial, pero que no es algo que simplemente es tan fácil, ¿no? Tiene que trabajarse, tiene que uno hacer su labor. Pero eso es lo que yo creo que, como decía aquí el elder, ¿no? A veces no queremos enfrentar la adversidad y se nos hace más fácil seguir de una manera más cómoda. Y por eso creo que es una como de las desilusiones. A veces yo me preguntaba más joven, ¿no? Cuando escuchaba a muchos de mis amigos que ya se habían casado, que no, y es que mira, la estamos pasando difícil y de vivir tan cómodo, bien padre, ahora ya empezamos. Y entonces, pues a veces meten miedo, ¿no? En vez de motivar. Pero después me doy cuenta ahora ya con el paso de los años, cómo realmente se hace una felicidad muy bonita en ellos, ¿no? Cómo han ido construyendo sus vidas, sus familias, han progresado juntos algunos,
y dices, wow, bueno, ya eso me quita el temor y me da como la esperanza de decir, pues sí, también, ¿por qué no? Yo quiero vivir esa experiencia, ¿no? Entonces, es algo que me vino a la mente ahorita. Claro, claro, y cuando vemos esa parte de cómo inician algunos matrimonios con nada, nos desilusiona, pero cuando entonces vemos el tiempo que ha transcurrido y cómo han progresado, entonces decimos, bueno, esto es real, esto es de Dios. Muy bien, Elio. Adelante, Eduardo. Sí, yo también en cierto punto comparto lo que acaba de compartir el hermano Percival, Elliot, ¿no? Y la verdad es que sí, nada más que yo lo veía desde otro punto de vista en otra aplicación, porque a fin de cuentas creo que lleva a lo mismo, que a veces los miembros de la iglesia, o aún nosotros como miembros de la iglesia, llegamos a seguir el plan de Satanás en vez del plan que propuso pues Dios, porque como bien hizo referencia, por ejemplo, a las personas que el plan que propuso Satanás fue que nadie se iba a equivocar, lo que acaba de comentar él, ¿no? De que todos iban a venir aquí y no iba a haber experiencias, no iba a haber sufrimiento, no iba a haber nada de eso, ¿cierto? Y ese era el plan de Satanás. Y en ocasiones, miembros cuando, por ejemplo, de pronto, esto es más común cuando asistíamos, ¿no? Regularmente a sacramental y veíamos que de pronto alguien no tomaba los sacramentos y ¡boom! Al otro día, a la semana, ya sabíamos por qué y qué pasó y que se equivocó este hermano con esto o este joven o esto, lo otro. Y lo señalamos lo enjuiciamos también y decimos, pero ¿por qué no debería de hacerlo? O sea, a veces sin darnos cuenta seguimos el plan de Satanás al decir que no deberían de equivocarse, o sea, de que todos tendríamos que ser perfectos y no nos damos cuenta. Y creo que aplica exactamente lo mismo en esta parte, en nuestra actitud y nuestro comportamiento, en los temas pues del matrimonio, en los temas pues sí, de la autosuficiencia, de ir o no ir a una misión, como en estos temas también, pues sin darnos cuenta, algunos, ah, pues sí, en el plan de Satanás sin darse cuenta, reitero. Y lo que quiero compartir en esta parte, hay una forma de darse cuenta, de identificar cuando estamos siguiendo el plan de Satanás o no. Y eso es poder tener un testimonio realmente del plan de Dios. Cuando lleguemos a tener un testimonio del plan de Dios realmente, pues va a cambiar todo, porque es entender la doctrina y el poder entenderla, como dijo el presidente Boyka Packer, dijo que si la verdadera doctrina se entiende, ello cambia la actitud y el comportamiento más que el estudio del comportamiento humano mismo. Y en otro discurso que retomé del elder David Bednar, él habla acerca de la doctrina, de lo que es un principio y de lo que es la aplicación, y él hace mucho énfasis en esto, de que un principio y una aplicación, o sea, la manera en la que nosotros aplicamos el principio, no nos va a cambiar. Lo que nos cambia es el tener el entendimiento de la doctrina. Y la doctrina, el poder entenderla, viene por medio del espíritu al corazón, o sea, poder recibir un testimonio, una conversación sobre las doctrinas que hacemos énfasis y de las cuales aprendemos dentro de la iglesia. Muy bien, y resumiendo esta parte, yo quiero comentarles, jóvenes, que tiene razón Eduardo, tenemos que tener realmente en comprender estos principios, y cuando los comprendemos, no es porque, pues ya lo entendí, ahorita estoy sentado, pues qué bueno, ya lo entendí, ya el Espíritu me dijo que sí, ya me voy a mi cama a dormir. No, jóvenes, cuando se entiende el comportamiento cambia, es porque entonces viene una diferente actitud y entonces salgo dispuesto a hacer lo que hoy aprendí. Y entonces cuando yo lo vivo, se vuelve entonces un conocimiento. Ya no es por fe, ya no estoy haciendo las cosas por fe, sino porque ya lo viví, tuve una bendición, lo disfruté, me sentí bien y entonces tengo una bendición. Tengo un testimonio de esas cosas que son verdades. ¿Y quién creen que me va a quitar esa verdad? Nadie, porque nadie lo vivió como ustedes lo han vivido. Y entonces realmente será algo que impacte su corazón y su vida. Y algo que decía que Eduardo, que entonces debemos ser un buen ejemplo en todas las cosas. El elder Holland dijo que hay que ser un ejemplo, no hay que imponer las cosas. Queremos que los demás se casen, bueno, tenemos que esforzarnos, debemos ser matrimonios buenos.
tenemos que ser jóvenes buenos, jóvenes que regresaron de la misión y buenos. Y yo quería poner un ejemplo, y estaba escuchando a este Eduardo, y yo soy de los que muchos cuando aquellos que regresan de la misión y van a la capilla, 2, 3 domingos ya pasó lo bonito de la misión, ya llegan todos con su barba, con su pantalón Dockers, todo así. Entonces yo dije, bueno, ¿en dónde está lo que realmente aprendieron? Y entonces yo soy como, bueno, ¿qué aprendiste en la misión? ¿No? Siempre estoy como señalando, ¿no? Pero realmente, entonces, tengo que ser un ejemplo, ¿sale? Y yo aprendí que todos los domingos debo de vestir con traje. Y entonces yo todos los domingos voy a la capilla con mi traje. Y trato de ser un impacto en los demás. ¿Por qué? Porque puedo decirles que la misión me sirvió, que me ayudó a crear un testimonio desde la apariencia. Entonces, y así, muchas cosas van ligadas. Entonces, qué buenos comentarios, qué bueno que ustedes puedan comprender. Y lo importante de esto es que no salgamos. ¿Me ayudas con mi teléfono allá? Que no terminemos con la clase y entonces se nos olvida, jóvenes. Entonces, muy bien, jóvenes. Ahora, vamos a pasar a la segunda parte de la clase. Y bueno, creo que algunos, me da gusto que hayan leído lo que es su clase. Y para ello vamos a empezar vamos a leer, no es cierto, perdón. Muy bien, vamos a leer una cita que tengo acá. Vamos a pedirle, por favor, del Elder Holland. Vamos a pedirle, por favor, Junuen, ¿me ayudas a leer esta declaración, por favor? Del Elder Holland. ¿Sí está Junuen? Creo que no está Junuen. Grecia Gallegos, ayúdame, por favor. Ok. Los instrumentos que necesitamos para crear un día más brillante y desarrollar la economía de la bondad genuina los proporciona el Evangelio de Jesucristo en abundancia. Muy bien, jóvenes. Entonces, quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué creen que quiso? No es cierto. Muy bien. Ya leímos esta parte de ver qué es lo que necesitamos para tener en abundancia, tanto espiritual como físicamente. Ahora, quiero que leamos Juan 14. A ver, vamos a pedirle, por favor, a Brenda, por favor, de nuevo. Vamos a leer Juan 14, el versículo 1, después el 18 y el 27. Ok, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El 18, ¿verdad? El 18 y el 27. No os dejaréis huérfanos, vendré a vosotros. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora, ¿qué creen que quiso decir el Señor con la frase, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo? Beca, ¿qué crees que quiso decir el Salvador con esto, con esta frase? Bueno, yo creo que si lo aplicamos a la vida, Dios sabía que íbamos a tener pruebas aquí en esta tierra y que independientemente de las pruebas que tengamos, más difíciles algunas que otras, pues esta parte en donde dice que no se turbe vuestro corazón, pues es como a veces sí nos vamos a sentir afligidos, pero también nos dice que no tengamos miedo, ¿no? Que a pesar de las pruebas y como todo lo que pasemos, pues Él está siempre ahí como con nosotros, dispuesto a ayudarnos. Perfecto, Beca, muy bien. Y ahora tú, Eduardo, hablando de los principios y de lo que has estudiado los principios, en estos versículos, solamente en estos versículos, ¿qué principio identificas? Recuerda que este principio es algo personal, es algo que tú identificas de las escrituras.
No es una frase. Recuerda que es algo que si tú haces esto, entonces obtendrás esto. O si hiciste esto, entonces viene la bendición. ¿Qué principio identificas? Yo creo en ese de turbar nuestro corazón. Yo creo que el principio sería ese, el no preocuparnos. Como el no te preocupes, si no te preocupas, yo estaré ahí contigo. Y Muy puede ser bien. por medio de la compañía del espíritu o por medio de pensamientos, sentimientos, no sé. O por Perfecto. medio de ángeles, no sé. Muy bien, me gusta. Entonces sería, si confío en Jesucristo, no se turbará mi corazón. Podría ser. Este es un principio que entonces identificamos y entonces cada uno de ustedes empieza a tener un principio diferente. Y entonces empieza a decir, bueno, yo identifico esto porque mi estado de ánimo, mi etapa en la vida, lo que estoy viviendo, eso es lo que yo necesito, es lo que más me está moviendo en este momento. Entonces, qué bueno que identifican este principio. Ahora, ¿de qué manera han recibido bendiciones en poner en práctica estos principios que identificaron? Tú, Eduardo, como este principio que identificaste de confiar en Cristo y el Señor te va a bendecir o estará ahí, no tendrás miedo. ¿Cómo has puesto en práctica este principio? Yo creo que lo pongo en práctica constantemente. Pero sí, siempre lo he dicho, en otras clases también he podido compartir que si este mismo principio, si yo no lo hubiese aplicado aún en los tiempos quizá más difíciles de mi juventud, pues yo no estaría activo en la iglesia. Yo no tendría las bendiciones que he podido tener en las diferentes etapas de mi vida. Y una que para mí considero de lo más sagrado es el haber podido servir una misión y haber podido experimentar lo que experimenté ahí, el poder ser un instrumento y realizar tantos milagros. No yo obviamente, sino como digo, el ser un instrumento es algo maravilloso. Y bueno, eso. Muy bien, yo creo que muchos de nosotros, ¿no? Si no tuviéramos a Cristo realmente en nuestras vidas o confiáramos una pequeña parte de Cristo, no estaríamos hoy aquí o no hubiéramos regresado o no nos... Sí, claro, estaría súper inactivo. Claro, sin ninguna duda, ¿eh? Antimormón. Muy bien, Dari Reta, ayúdanos a leer la siguiente declaración de ley de Holland, por favor. Sí, dice, en este mundo terrenal surgen momentos desafiantes, incluso para los fieles, pero el mensaje tranquilizador de Cristo es que Él, el Cordero Pascual, iría como oveja delante de sus trasquiladores. No obstante, Él se levantaría, como dijo el salmista, para ser nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en tiempos de tribulaciones. Muy bien, entonces, el Señor dio esta escritura anterior que leímos a sus apóstoles y Él sabía lo que iba a acontecer. Sabía que los tiempos no iban a ser fáciles. Y entonces Él tenía que fortalecerlos, ¿no? Es como como a muchos de nosotros hemos ido a la misión o nos hemos ido de viaje, hemos ido a verlo de un trabajo, muchas cosas. Y entonces nuestros papás o alguien nos dice unas palabras de aliento para que tengamos ánimo y vayamos con actitud. Y entonces eso es lo que hizo El Salvador. ¿Cómo nos enseña la declaración de Leder Holland que podemos aplicar, que podemos aplicar paz en el mundo y en nuestras familias? A ver, aquí está la declaración. Aquí está. Muy bien. Muy bien, ya sé lo que pasó. Es que preparé mi clase, pero me hice bolas con esto. Es esta otra cita. Muy bien, vamos a leerla, por favor. Vamos a pedírsela. Ahora sí está por ahí. Melissa Hernández, ¿nos ayudas? Sí, hermano. Dice, entonces en un mundo azotado por la tempestad, sin consuelo, como dijo Jehová que sería, ¿cómo encontramos
lo que él llamó el convenio de paz. Lo hallamos al volvernos a aquel que dijo que tendría compasión de nosotros y con misericordia eterna otorgaría paz a nuestros hijos, a pesar de las profecías aterradoras y de los inquietantes pasajes de las escrituras que declaran que en general la paz será retirada de la tierra. Los profetas, entre ellos, nuestro querido Russell M. Nelson, nos han enseñado que no tiene por qué retirársenos la paz de manera individual. Por lo tanto, en esta Pascua de Resurrección, tratemos de establecer la paz en un modo personal, aplicando la gracia y el bálsamo sanador de la expiación del Señor Jesucristo a nosotros mismos y a nuestras familias y a todos a quienes podamos tender una mano a nuestro alrededor. Afortunada e incluso asombrosamente ese bálsamo sanador se pone a nuestra disposición sin dinero y sin precio. Muy bien, entonces, la pregunta es, ¿cómo nos enseña la declaración que podemos aplicar paz en el mundo y en nuestras familias? Elio, ¿tienes levantada la mano? Perdón. Ah, no te preocupes. Muy bien, ¿qué piensan? Según la declaración, ¿cómo nos enseña la declaración que podemos aplicar paz en el mundo y en nuestras familias? ¿Podrías seguir compartiendo la cita, Conchita? Sí. Es el discurso el último que dio el de Holland, ¿verdad? El de esta conferencia general. ¿No es como el mundo la da? Es correcto. ¿Ahí puedo decir algo de este discurso? Sí, adelante. Es que va relacionado a la escritura, ¿no? Precisamente de Juan, que decía el Salvador, ¿no? La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Hay una cita, bueno, una parte del discurso que él dice, que, a ver, 30 segundos. Ok, puedo compartir nada, es como muy cortito. L. Holland decía, ¿no? A cualquiera que se sienta tentado a andar, a hablar o a comportarse de esta manera, hablando de una manera mundana, ¿no? Como el mundo la da, que no espere que lo lleve una experiencia pacífica. Yo le aseguro en el nombre del Señor que no será así. La maldad nunca fue felicidad. Como le expresó un antiguo profeta, cuando la diversión se acabe, siempre habrá que pagar las consecuencias. Y la mayoría de las veces, la moneda con que se paga son lágrimas y remordimiento. Creo que en ocasiones podemos ser engañados, ¿no? Aparentemente el mundo nos puede decir, pues esta es la manera más tranquila o la mejor forma de hacer las cosas. Pero me gusta como el mismo Salvador dice, ¿no? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y definitivamente sí. El método que él usa, la manera en la que él nos ofrece paz, no es como la del mundo. Por mucho que parezca atractivo algo del mundo, jamás se va a poder comparar con la forma en la que Jesucristo nos daría paz, ¿no? Eso es lo que pienso. Y jóvenes, algo que me llama la atención de la clase es que cuando yo leí, estaba preparando la clase y por eso es que me cuatrapé, porque al final decidí poner un video y vamos a verlo. Quiere que tengamos ánimo, fortaleza, aliento en las tribulaciones que tenemos hoy en día. No importando cuáles son. A lo mejor serán, para nosotros serán muy grandes, para otros no lo serán. Para nosotros será como se nos irá la vida, pero lo importante es confiar en Cristo, es voltear a ver a Cristo y saber que ese convenio de paz que Él nos dejó por medio de sus escrituras, es que ahí está, y es por medio de su gracia y por medio de su expiación. Él sufrió, Él nos entiende, y tenemos que voltear a verlo, jóvenes, y buscar la manera de poder hacerlo.
¿Algún comentario sobre esto, jóvenes? ¿No? Brenda, adelante. Estaba pensando que muchas veces lo que nos da esa esperanza es tener el evangelio en nuestras vidas, ¿no? El poder vivir el evangelio. Y pensaba en las bendiciones que para muchos trajo esta pandemia, porque nos ayudó a darnos cuenta que el Señor nunca nos abandona, ¿no? El Señor ya sabía que venía como esta pandemia y tras años atrás nos había advertido de tener nuestro propio almacén, de poder estar prevenidos para todo este tipo de cosas que nos han pasado, ¿no? A lo largo de esta pandemia. Entonces, también preparó al profeta, ¿no? Trayendo para con nosotros el programa de Ven Sígueme, que es un programa que nos ayuda y aunque se cerraron las actividades dentro de la iglesia siguió funcionando, pero solo que en nuestros hogares, ¿no? Individualmente, la iglesia nunca paró. Entonces podemos ver cómo el Señor y su iglesia siempre ha sido de trabajo y siempre Él nos conoce de una manera tan perfecta que nunca nos va a dejar pues abandonados o desolados, ¿no? Perfecto, me llama la atención lo que dice Brenda y él siempre estará buscando prepararnos para lo que sigue. Adelante, Juno. Yo tengo una experiencia con eso, porque me acuerdo que antes de la pandemia, todos los líderes empezaron como que poco a poquito como acentuando ciertas cosas, de que hagan su almacén familiar, de que empiecen a poner más atención, que tienen que reunirse más con la familia, como que poco a poquito. Y también todos los hermanos, pues igual los líderes principalmente diciendo que necesitamos una iglesia instaurada desde el hogar, o sea, como que con esas pequeñas insinuaciones, ¿no? De que pues necesitábamos hacer eso. Y me acuerdo que un domingo que el obispo así como que muy fuerte dijo, necesitan hacer su almacén familiar así. Entonces, mi mamá y yo regresando, nos espantamos, dijimos que algo va a pasar, algo va a suceder, no sabemos qué, pero algo va a pasar, porque como que, o sea, ya nos estaban como previniendo con muchos meses antes, ¿no? Y pues pasó la pandemia y luego pues ya mi mamá ya nos reímos porque dijimos, no, pues ahí está. Y ya. Muy bien, y a veces eso pasa, el Señor siempre nos prepara para lo que Él desea o los acontecimientos que son realmente relevantes en la etapa de nuestra vida. Adelante, Eduardo, y después Guadalupe. Sí, quería aportar también un comentario sobre la palabra ánimo. A veces decimos palabras o nuestro vocabulario cotidiano decimos ciertas palabras y sin entender realmente su significado. Y a mí me gusta mucho esta parte de la epistemología de la palabra ánimo o la semántica, si no me equivoco, que es lo que estudia el significado de las palabras. Y la palabra ánimo proviene del latín, que significa animus. Y me llama mucho la atención porque de sus tantas definiciones que tiene con la que se relaciona la palabra ánimos, una de sus principales es espíritu. Entonces, a mí me gusta mucho porque cuando decimos estoy animado, en realidad lo que estamos diciendo es tengo el espíritu. Y cuando decimos estoy desanimado, pues ¿qué estamos diciendo? Entonces, yo creo que es importante, leyendo las escrituras entendemos lo importante que por lo menos para nuestros antepasados y sobre todo para los hombres que Dios llamaba a algún llamamiento, sobre todo de profeta, les enseñaba la importancia de lo que era la palabra, de lo que significaba. Y yo creo que en nuestros tiempos debemos también de recordar la importancia de lo que declaramos, del valor y de la importancia de la palabra. Quería compartir eso nada más, Conchita. Muy bien, gracias. Entonces, estamos animados todos. Muy bien, gracias. Adelante, Guadalupe. Pues
Realmente, ahora que comenta la hermana, terminando su comentario, creo que el Padre Celestial no se equivoca porque pues en estos tiempos nos mandó un profeta médico y uno de los médicos más marcados en la vida de un cardiólogo. Y creo que eso es cuando llegó la pandemia, él lo sentía y lo sabía que teníamos que estar 100% encerrados. Por eso él empezaron a meter ven, sígueme, ven, a que hiciéramos nuestros almacenes, porque Dios no se equivoca en poner a las personas que son nuestros líderes. Entonces, si ponen a nuestros líderes, cada uno de los hermanos que tienen algún llamamiento en la iglesia, no es porque el obispo Concha lo haya decidido, sino porque Dios lo decidió. Y creo que es algo que el Padre Celestial nos enseña para ser mejores personas. No vamos a ser perfectas, pero vamos a ser mejores personas y tenemos que seguir adelante, tenemos que esforzarnos para poder llegar hacia donde el Padre Celestial quiere. Muy bien. Gracias a cada uno de ustedes. Beca, ayúdanos a leer la siguiente declaración, por favor. José Smith. Perdón. No te preocupes. José Smith se los enseñaron en respuesta a su propia versión del clamor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el frío y hostil confinamiento de la cárcel de Liberty, se le enseñó que los principios de la rectitud incluyen virtudes tales como la paciencia, la longanimidad, la benignidad y el amor sincero. En ausencia de esos principios, era seguro que en algún momento haríamos frente a la discordia y a la enemistad. Muy bien, Beca, tú misma. ¿Por qué creen que sea necesario tener en las dificultades virtudes tales como la paciencia, la longanimidad, la benignidad y el amor sincero? ¿Por qué crees que en las aflicciones debemos de tener esas virtudes? Considero que es importante porque de eso depende o de ello depende, o sea, si contamos con estos como atributos, como la paciencia y esto que menciona el Elder Holland, podemos saber manejar la situación o darle otro enfoque. A veces no podemos cambiar las cosas que nos suceden o las situaciones, pero depende mucho el enfoque o la manera de ver en que nosotros queramos pues vaya la redundancia, ver la situación que estamos viviendo o qué actitud tomar ante ella. Muy bien. Ahora, ¿qué experiencias han tenido con respecto y han visto resultados al poner en práctica estas virtudes en la adversidad? ¿Qué experiencia han tenido? Nadie ha tenido dificultades. Adelante, Guadalupe. Yo he tenido que trabajar la paciencia, obispo, porque pues aquí dentro de donde yo pertenezco a mi barrio, pues muchos, bueno, ya regresaron a la iglesia y pues como ven, tengo un bebecito y tengo una niña de 2 años. Entonces, mi esposo tiene llamamiento, es primer consejero del obispado y pues él tiene que estar en la iglesia. Y ha sido muy difícil trabajar con la paciencia a poder volver a la iglesia. Como, pues a veces no es lo mismo estar en casa que estar tomando como el servicio aquí en casa. Es difícil y eso es lo que estaba pensando, estaba meditando ahorita, que pues con el amor y la paciencia que nosotros tenemos que trabajar, podemos llegar a esforzarnos como dice este discurso. Muy bien, Guadalupe. Y creo que sí, muchos de nosotros debemos de aprender a tener estas virtudes en nuestras vidas. Es necesario, jóvenes. Necesitamos, por eso, tener pruebas y dificultades en nuestras vidas para desarrollarlas, jóvenes. ¿Difícil? Lo es, jóvenes. Muy bien, jóvenes.
Vamos a ver el siguiente video, jóvenes. Si no se escucha, me dicen. Las pruebas personales de la vida van más allá de esta pandemia. Las pruebas futuras podrían resultar de un accidente, un desastre natural o una pena personal inesperada. ¿Cómo soportar esas pruebas? El Señor nos ha dicho que si estáis preparados, no temeréis. Por supuesto, podemos almacenar nuestras reservas de alimento, agua y ahorros. Igual de crucial es nuestra necesidad de llenar nuestro almacén espiritual personal con fe, verdad y testimonio. Nuestro afán es prepararnos para comparecer ante nuestro Hacedor. Lo hacemos al esforzarnos por llegar a ser más como nuestro Salvador Jesucristo y al arrepentirnos todos los días y recibir su poder purificador, sanador y fortalecedor. Así podemos sentir una paz y un gozo duraderos, incluso en épocas turbulentas. Por eso el Señor nos pide que permanezcamos en lugares santos y no seamos movidos. Sé que Dios, nuestro Padre Celestial, y su Hijo Jesucristo nos tienen presentes. Debemos procurar escuchar a Jesucristo, quien nos habla por medio del poder y la ministración del Espíritu Santo. Cuando procuremos escuchar a su Hijo, seremos guiados en toda circunstancia. Muy bien, jóvenes. Ahora, ¿cómo estamos o cómo podemos estar preparándonos para todas las pruebas, jóvenes? ¿Qué piensan? Uniéndolo con lo que citaste hace unos momentos antes del video y con lo que vimos en el video, creo que tiene que ver mucho también, si no me equivoco, con la clase que tuvimos de escuela dominical de Ven Sígueme la semana pasada, y creo que se tocaba el tema de permanecer en lugares santos, y hice mucho énfasis al compartir en la clase en cómo el profeta José Smith, en uno de los lugares más santos que él tuvo, fue estando en la cárcel de Liberty. Y a veces no notamos este tipo de cosas, pero cómo él estando en la cárcel y todo lo que sufrió y todo eso, fue uno de los lugares más santos, fue uno de los lugares en donde más revelación recibió él. Y yo creo que para poder tener la paciencia, la longanimidad, benignidad y todo eso, yo creo que como se nos ha enseñado, de hecho hay una cita que me encanta de Predicar mi Evangelio, que dice que la obra más grande que podamos realizar es la que llevemos dentro de las puertas de nuestro hogar. Y yo creo que para poder llegar a desarrollar esos atributos que se mencionaron, que preguntaste, Conchita, yo creo que tenemos que primero hacer nuestro hogar un lugar santo. Y no solamente es lugar, porque a lo mejor muchos de nosotros, yo creo, y sobre todo los que tienen hijos pequeñitos, que es un despapalle, ¿no? Que tantito escombras y ya desordenaron, o que están llores y si son chillones, pues. Y dices, bueno, ¿cómo le voy a hacer? Realmente sí se puede. Sí se puede. Como un niño normal. Sí, claro, con mucha energía. Y entonces, pues no hay que perder ese enfoque de que realmente sí se puede. Pues si José Smith pudo hacerlo, estando en la cárcel y pues todo lo que seguramente le hacían y lo complicado del clima, la situación, o sea, realmente si él pudo, ¿por qué nuestro hogar no podríamos? Eso quería añadir. Gracias, Eduardo. Muy bien. Adelante, Adán o Saraí. Con respecto a la pregunta, estaba pensando que pues en las dificultades pues no hay como alguien o algo que te diga, oye, pues ahí viene una dificultad, ¿no? Vete preparando, ve y agarra tu dinero o guarda desde hace una semana porque cuando venga la siguiente quincena no vas a tener, ¿no? O algo así.
que no sería mala idea, ¿no? Pero hay dificultades que no son de dinero, ¿no? Son más espirituales o emocionales. Y algo que estaba pensando es que constantemente en la iglesia nos piden que pues estemos nutriendo nuestro testimonio, que lo fortalezcamos, que estemos como esas 10 vírgenes, ¿no? Pendientes con nuestras aceiteras llenas, porque pues no sabemos, ¿no? Cuándo vaya a tocarnos vivir un momento así, pero sabemos que estamos preparados, o sea, de que sabemos que va a pasar algo, pues sabemos, pero también vamos a tener la certeza de que, pues por tan difícil que sea, estamos tanto preparados espiritualmente como temporalmente, ¿no? Gracias. Adelante, Beca. Bueno, yo creo que, de acuerdo a la pregunta que hizo hermano, nunca vamos a estar como totalmente listos para las pruebas. O sea, realmente pues son pruebas y pues como comentan los demás, o sea, hay diferentes tipos de pruebas, ¿no? Algunas más grandes que otras. Algo que me gustó muchísimo en el video es esa parte de un almacén espiritual. Realmente, bueno, yo me sorprendí mucho, no había visto este video, pero me gustó bastante porque, pues sí, podemos preocuparnos por el almacén del hogar, ¿no? Hablando de víveres, hablando, incluso, no sé, hablando de la preparación secular o estudiar, todos nos preparamos, todos, pero ¿qué hay de esa parte, de ese almacén espiritual que tenemos como que nutrir y que, pues sí, que alimentar día a día, precisamente para por lo menos estar un poquito pues listos con esa armadura para que cuando llegue una prueba pues podamos sostenernos, ¿no? Y saber manejarla de mejor manera. Listo, Beca, y agradezco porque tú comentaste, creo, la clase pasada que no solamente es la situación de las pruebas físicas, sino emocionales. Y creo que debemos también estar preparados en esa manera, emocionalmente. He conocido muchos de ustedes, o conozco a muchos de ustedes, con algunos que ya han dejado de ser de la edad de 18 a 30 años y tengo 10 años en el Instituto Aragón. Y entonces a algunos de ellos todavía hablo con ellos. Y parece ser que los jóvenes solteros o después de los 30 años, no sé qué pasa, son los que menos los entendemos o menos los comprendemos. Todo el mundo está contra ellos, todo está contra ellos y los veo y los escucho y solamente digo, ellos necesitan mayor responsabilidad para dejar de mirar eso y entonces enfocarse en lo que es más importante. A lo mejor pudiera pasar aquí. Jóvenes, nadie está contra ustedes, sí les entendemos, solamente queremos que tengan valor y determinación de hacer las cosas. No crean que estamos esperando a ver cuándo van a hacerlo. Sus padres están orando constantemente por ustedes. Aquellos que les aman y les quieren, constantemente oran por ustedes. Y ese es el propósito. Y entonces es por ello que debemos de voltear a ver a Cristo, voltear a ver a su gracia, su expiación, y entonces decir, es cierto, nadie está contra mí. Todos me comprenden, todos quieren ayudarme. Pero cuando nos dicen cosas que no queremos escuchar es cuando entonces decimos, no nos quieren, están en contra de nosotros, no puede ser, mejor voy con mi amigo y entonces mi amigo me dice lo mismo, mejor le digo a alguien que no es miembro de la iglesia y mi amigo de la iglesia, sí, vente, vamos a tomar, sí, vente, no te preocupes, es diferente, jóvenes. Por favor, centremos en lo más importante y lo más importante es estar en lugares santos. Este modo virtual es un lugar santo y podemos edificarnos sobre él. Adelante, Eduardo, ¿qué quieres comentar? Sí, en esa parte lo que quisiera comentar, algo que a mí me ha ayudado mucho, y no porque ya esté casado o en mi tiempo de soltero o las diferentes etapas que pasamos dentro de la iglesia, pues siempre hay oposición, ¿no? Y siempre hay, pues Satanás siempre está trabajando con los chismes, con hacer a la iglesia como si fuera un club social con grupitos, cosas como estas. Pero algo que a mí realmente me ha servido, el hacer que esas cosas no me afecten tanto, porque de pronto a veces hasta algunas personas dentro de la iglesia o fuera de la iglesia también va a pasar, de pronto saben más de mi vida que yo mismo y a veces por ahí dicen ciertas cosas y pues yo ni sabía, ¿no? A veces va a pasar cosas como estas
Y a mí antes sí me afligía mucho el qué dirán, el sentirme señalado, el qué dirían, y más cuando sentía que era algo injusto. Pero algo que a mí me ha ayudado mucho es a poder diferenciar entre la cultura de la iglesia y la cultura de los miembros de la iglesia. Es completamente diferente. Y espero no se malinterprete lo que estoy diciendo. Lo que estoy tratando de decir es de que una cosa es lo que Dios ha establecido, lo que viene directamente del Señor, los profetas, los manuales, lo que ya está establecido, esta parte de administrar y de ministrar, ¿cierto? Y de, por ejemplo, cuando alguien se equivoca, ¿quién es el único que puede señalar? Los obispos, y el presidente destaca en algunas ocasiones. De ahí en fuera nadie más, ningún miembro. Y hay miembros que se sienten pues obispos o obispas y empiezan a señalar. Entonces, esas partes, eso ya es cultura de los miembros de la iglesia, eso no es lo que ha establecido el Señor. Entonces, a mí esta parte me ha ayudado mucho el poder diferenciarlo y eso ha hecho que no me afecte, por ejemplo, cuando hay personas que están pues haciendo cosas que realmente no tienen nada que ver con lo que Dios ha establecido dentro de la iglesia. Muy bien, Eduardo, y tienes razón. Entonces debemos centrarnos en esta parte que los consejos de quienes nos ayudarán. Y parte de ellos son los padres. Adelante, Guadalupe. Y algo que comentaba, obispo, es que una de las partes que dice lugares santos, y ahorita como estamos como en todas en nuestras casas, creo que el ejemplo cuando ya tú tienes una familia y el ejemplo que tú le das a tus hijos, creo que es el ejemplo que ellos van a seguir. El hermano Eduardo comentaba que a lo mejor no tomamos con ser como algo que sea santo en nuestra casa, porque a veces hay que estar tirada y así. Pero bueno, en mi caso, yo pongo el ejemplo que los sábados, como los sábados es en la noche, si mi bebé termina de jugar, es enseñarle a recoger y decirle, vamos a dejar recogido porque mañana es domingo y mañana tenemos que tener nuestra casa recogida porque vamos a tener nuestro sacramental y vamos a escuchar al Padre Celestial lo que tiene preparado para nosotros. Y siempre, aunque está chiquita, aunque tengamos hijos chiquitos, ellos son como una esponjita que absorbe todo. Entonces, si nosotros ahorita estamos encerrados en nuestras casas por la pandemia, creo que nos tenemos que esforzar a tener lo que es la rectitud, volvemos a tener esas virtudes que nos pone el Padre Celestial ahorita, que es la rectitud, la paciencia, es una de las partes en las que nos podemos poner a trabajar dentro de casa, no digo que sea tan fácil, pero es fácil poder llevar el Evangelio, y más cuando ya tienes una familia eterna. Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Realmente puedo testificar cuán importante es ver el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo. Sin ninguna duda, Él es quien padeció y ha padecido, y cada una de las cosas que padecemos, Él nos entiende. Jóvenes, sin ninguna duda, ustedes están aquí, escuchando el día de hoy esta clase, y que el propósito sea cambiar y mirar a nuestro Salvador Jesucristo, y entonces pasar las pruebas con paciencia, con amor, y entonces la situación va a ser diferente, jóvenes. Testifico de estas verdades, testifico que Jesucristo es nuestro Salvador, que Él murió por nosotros. Si pudiéramos comprender un poco más su expiación y lo sintiéramos, haríamos más de lo que hemos hecho. Y lo comparto con ustedes en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Adelante, Melissa. Sí, gracias hermano por esta clase. Y solo recordarles que tenemos nuestra experiencia de aprendizaje y si pueden enviarme mensaje con lo que planean hacer. Y también decirles que tenemos hasta el 28 de mayo para entregarla. Y le pedimos la oración a Raúl, por favor. Un momento. Amado Padre Celestial, gracias Padre por otro día más de vida. Gracias por las clases del Obispo Concha. Gracias porque nos haces llegar lo que necesitamos en su momento y
Suplicamos y rogamos, Padre, porque estas enseñanzas puedan quedarse grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón y que podamos ponerlas en práctica siempre que podamos. Te amamos, Padre, y rogamos porque el Espíritu nos acompañe el resto de este día y de la semana, y lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Jóvenes, voy a pasar lista rápido, ¿vale? Muy bien, Enrique Aguilar no está, Jonathan Alvarado está, González, Raúl Álvarez sí está, Luis Fernando Amador sí está, Carlos no está, ¿verdad? Emanuel, Saraí tampoco está, ¿no es cierto? Sí, ahí está. Abraham, Melissa Becerril no está, Diana Laura Bernal no, Brenda Canales sí, ¿verdad? Sí, hermano, aquí ando. Ándale. Karen Cerón no, Roberto Adrián Cervantes no, Itan Correa creo lo vi, pero no sé si ya se fue. María Cristalina, Enrique también creo que se fueron, Guadalupe Cuadra sí está ahí, Claudia, María Fernanda de la Torre no, José Alberto, Diana Laura Flores no, Grecia Gallego sí, ¿verdad? Melissa Hernández sí. Aquí. Adán Herrera, Melissa Alejandra Uribe sí, Rebeca López Mora sí, Itzel Lugo Junuen si estás, Daniela Zúñiga sí, Uciel si está ahí, Zaira Valencia, ¿no? Estefanía Valencia, ¿no? Brian, Perla, Carla, Guillermo, Eliot si estás, estos no, Jarón, ahí estaba, Dixie sí está, Christopher sí, sí, Dari Retas sí ahí está, Gabriela Pérez, no la vi, no sé si está por ahí, creo que sí estaba, no sé, Miguel Ángel. Sí, hermano. Ah, mira, sí, ahí Gabriela está. Pérez. Sí, ahí estás. Liel Navarro sí la vi, hasta participó su esposo. Ana Regina Molina, ¿no? Montserrat, Francisco sí lo vi, un ratito. Jimena Martínez, no la vi, Eduardo sí, Víctor y nada más. ¿Alguien faltó? Todos están. Muy bien, jóvenes, pues muchas gracias. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Gracias, Conchita, saludos. Cuídate. Gracias. Hasta luego. Gracias, hermano. Nos vemos. Buenas noches. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Hasta luego.